va? Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano y hoy, como todos los días, vamos a analizar esos números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos de inmediato en titulares. Las centrales sindicales de Brasil se mantienen en pie de lucha en contra de Michel Temer y su reforma de pensiones. Anunciaron medidas de acción ya para los próximos días. Y mientras crece la pobreza y la desigualdad en el mundo, en 2017 cada 2 días se creaba un nuevo multimillonario. La pregunta, ¿qué y quién permite que esto suceda? El informe de la Oxfam tiene las respuestas. Y la inversión social no parece ser una prioridad para el gobierno del PP en España. Mariano Rajoy pretende entonces aumentar el gasto en defensa, mientras los ciudadanos continúan pagando las consecuencias de la crisis económica desde 2008. Y con febrero inició el año legislativo en Brasil. Este lunes ya se celebraba la sesión solemne de apertura, retomando además un tema clave para los próximos meses, especialmente en este ambiente preelectoral. Esa reforma del sistema de seguridad social. La propuesta de Michel Temer es ampliamente rechazada por todos los sindicatos de trabajadores que desde ya sentenciaron que se mantendrán en la lucha en las calles del país para evitar que el presidente no electo acabe con el sistema de pensiones brasileño. El presidente de la Cámara de Brasil, Rodrigo Maia, del Partido de Demócratas por el estado de Río de Janeiro, ha dicho que va a mantener el calendario ya anunciado en 2017 con votación después del feriado de Carnaval el día 19 de febrero. Para ese mismo día ya fue anunciada por las centrales sindicales brasileñas un día nacional de lucha en una nueva etapa de movilización contra la propuesta, al que invitan también a sus bases a reforzar el trabajo de comunicación y aclaración sobre los graves impactos de esta reforma en la vida de los trabajadores y los trabajadores del país. A continuación vamos a hacer un repaso, a revisar qué es lo que contiene esta reforma previsional que propone un presidente que no ha sido electo en urnas y cuya gestión además es rechazada por el 70% de los brasileños, según la última encuesta divulgada por el Instituto de Opinión Datafolha de la fecha del 31 de enero de 2018. De modo que lo primero a cambiar sería pues un aumento en la edad de las jubilaciones, que pasaría de 55 a 62 años en mujeres y de 60 a 65 años en hombres. En un segundo punto, pues participa un aumento de 15 a 25 años como el tiempo mínimo de cotizaciones. Quien no cotice durante este tiempo, además, pues no podrá tener una pensión. Se estipulan entonces 40 años de cotizaciones ininterrumpidas para recibir una pensión completa. También se establece pensiones a cuerpo castrense que van a permanecer de igual forma. Los cargos políticos se jubilan a los 65 años, pero solo aplicará a senadores y parlamentarios electos a partir de este 2018. La iniciativa exige en un primer lugar modificar la Constitución. Sin embargo, esto no es posible sin al menos 2/3 de los votos del Congreso. Visto los últimos acontecimientos para negociar pues un amplio consenso parlamentario requerido, Temer aparentemente va a terminar de vaciar las arcas públicas y con ellas promesas para poder comprar más conciencias. Y ahora hablar de otro tema también muy crucial en América Latina, porque tras los resultados del referéndum y de la consulta popular en Ecuador, quedan más preguntas que respuestas sobre el futuro económico de este país a partir de este punto de inflexión. Sobre la ley para evitar la especulación sobre el valor de la tierra y la fijación de tributos, que también es conocida como la ley de plusvalía, se ha generado mucha controversia. Ahí vamos a poner el foco y vamos a abrir entonces el debate.
El resultado de este domingo, 4 de febrero, condujo la victoria de la oposición del sí, defendida por el presidente Lenín Moreno, en un promedio mayor del 60% en cada una de sus 7 preguntas. Frente al no, respaldado por el exmandatario Rafael Correa, la atención de la mediática internacional centró su mirada en la imposibilidad que tiene el exmandatario ecuatoriano para volver a postularse a la presidencia. Pero se reduce el impacto que trae la derogatoria de ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como Ley de Plusvalía, el cual estipulaba un 75% de impuestos sobre ganancias extraordinarias por la segunda venta de propiedades. Dicha ley surgió con el objetivo de cortar fuentes ilegítimas de acumulación de capitales provenientes del patrimonio de la nación y atacar a quienes especulaban con el valor de los terrenos. En junio de 2015, un estudio en 9 municipios del país reveló que 600 millones de dólares habrían pasado a manos privadas por concepto de plusvalía generada en inversiones estatales. Sin embargo, la supresión de este impuesto abre la posibilidad que el gobierno financie el déficit fiscal, reduciendo la inversión pública y adquiriendo más deuda. Analistas advierten sobre las consecuencias de ello: hipotecar el futuro de los ecuatorianos si no se detecta otra fuente de ingreso adicional a esta vía. Ahí lo teníamos. Y bueno, hablando ahora de otro tema, el Telecán parece avanzar de manera lenta, mientras Canadá y México insisten en mejorar las condiciones comerciales de este tratado. Donald Trump deshoja la margarita y pone condiciones para mantener a Estados Unidos adentro. En una nota de coyuntura denominada Sexta Ronda de la Renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ligeros avances, pero sin acuerdo en temas contenciosos. El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado mexicano puso de relieve la difícil resolución entre los 3 países miembros en torno al TLCAN. Celebrado en la ciudad de Montreal, Canadá, del 23 al 29 de enero pasado, los investigadores precisaron que los puntos más difíciles fueron la clausura de terminación, mecanismos para resolución de controversias, especialmente las referidas en el capítulo 11 sobre disputas entre inversionistas y estados, así como las reglas de origen. De la misma manera, las negociaciones trilaterales se han visto ralentizadas por el argumento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de América Primero, intentando imponer cláusulas para que el contenido de los vehículos comercializados en el bloque pasen de 65% a 80% con componentes estadounidenses. Igualmente, de cara a la séptima ronda del 26 de febrero al 6 de marzo en la Ciudad de México, queda la controversia del muro entre Estados Unidos y México, donde la Casa Blanca insiste en chantajear con salirse del acuerdo si su vecino del sur no asume compromisos para evitar el flujo masivo de narcóticos en la zona fronteriza. Ok, ahora hablando de Venezuela, el petro, ese proceso de gestación ya va tomando forma. Antes de su nacimiento ya hay quienes apuestan al éxito de la criptomoneda venezolana. Este martes el ministro para el Comercio Exterior, José Vielma Mora, informó sobre la posibilidad de que un grupo de empresas brasileñas acepten recibir al petro como forma de pago por la venta de alimentos al país latinoamericano. A partir del próximo 20 de febrero será cuando se inicie la preventa de la criptomoneda venezolana, la primera en el mundo creada por un gobierno, pero que también está respaldada en reservas naturales certificadas. En este caso, 5.342 millones de barriles de petróleo que pertenecen al campo número 1 del bloque Ayacucho, ubicado en la faja petrolífera del Orinoco. Vielma Mora recordó que la oferta inicial del petro se realizará hasta agotar las 82.400.000 unidades otorgadas por el gobierno nacional para la compra este próximo 20 de febrero. Así nos vamos a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta, en nuestro segmento de análisis, estaremos revisando cómo es que los ricos se hacen más ricos a costa de los pobres. Al regreso.
Que cada año la Oxfam renueve sus informes sobre desigualdad y que la publicación de este además coincida con el Foro Mundial de Economía de Davos no es casualidad. Se trata más bien de una causalidad para llamar justamente ahí la atención de los líderes mundiales sobre sus responsabilidades en la rampante brecha entre los ricos y los pobres. Revisamos. El informe lleva por título Premiar el trabajo, no la riqueza, y pone el acento en la necesidad de construir una economía para los trabajadores, no para los ricos y poderosos. En él hay datos que dejan claro que ningún país está haciendo lo suficiente para reducir las brechas de desigualdad. En 2017, 8 de cada 10 dólares generados en el planeta fueron a parar en las manos del 1% más adinerado de la humanidad, cuya fortuna creció en 762 mil millones de dólares. Suma con la que, según Oxfam, se podría acabar con la pobreza extrema en el mundo hasta 7 veces, mientras la mitad de la población más pobre no vio su riqueza crecer en lo más mínimo. El documento ofrece datos demoledores y afirma que esa economía del 1% más rico del mundo se construye a expensas de trabajos mal pagados e informales, a menudo ocupados por jóvenes y especialmente por mujeres que reciben salarios miserables sin que se respeten sus derechos fundamentales. Según el informe, las mujeres aportan a la economía mundial 10 billones de dólares en trabajos de cuidados no remunerados, mientras que más de 4 de cada 10 jóvenes no tienen trabajo y si lo tienen, reciben de ello un ingreso que los coloca en la pobreza. Prueba de ello es que entre 2006 y 2015 los salarios aumentaron en un 2% anual en promedio, mientras que la riqueza de los multimillonarios se disparó en un 13% cada año. La mayor parte de la desigualdad extrema es debida a herencias, monopolios o relaciones de nepotismo o de connivencia con los gobiernos. Cerca de una tercera parte de la riqueza de los 1.000 millonarios ha sido heredada. En los próximos 20 años, 500 de los hombres más ricos del mundo traspasarán más de 2.4 billones de dólares a sus descendientes, una cantidad superior al PIB de la India, un país con 1.300 millones de habitantes. Una encuesta realizada por Oxfam en 10 países muestra que más de la mitad de las personas encuestadas opinan que, por mucho que trabajen, es muy difícil o imposible para el ciudadano de a pie aumentar sus ingresos. Las fortunas de los súper ricos aumentan aún más gracias a la evasión y elusión fiscal. Una nueva investigación elaborada por el economista Gabriel Zucman para este informe indica que esto significa que el 1% más rico del mundo evade o elude impuestos por valor de 200.000 millones de dólares. Los países en desarrollo dejan de recaudar por lo menos 170.000 millones de dólares en ingresos fiscales de los beneficios de las empresas y de los superricos. Esto ocurre por una clara falta de voluntad política. No se hace lo suficiente, no porque no se pueda, sino porque no se quiere. La inacción de los encargados de gobernar han permitido deliberadamente un nuevo multimillonario fuese creado cada 2 días en 2017, solo por dar un ejemplo. Entre las 500 personas más ricas destacan 6 mexicanos. Carlos Slim encabeza la lista, pues según refiere Oxfam, este empresario construyó su fortuna sobre el monopolio casi absoluto que mantuvo sobre el sector de las telecomunicaciones, con el que pudo cobrar tarifas excesivas a los mexicanos. A él le siguen Sara Mota de la Rea, Alberto Vallerés, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea Velasco y David Martínez. La ONG señala que 93% de los mexicanos opina que la brecha entre ricos y pobres es un tema que debe abordarse de manera urgente o muy urgente, pues es un país donde apenas 2 de cada 10 personas están catalogadas como no pobres y no vulnerables, y donde 484.000 millones de pesos de impuestos escaparon a las autoridades fiscales en 2012. Y España no solo no escapa a esta tendencia mundial, sino que los datos la sitúan como
como uno de los países donde la desigualdad más ha crecido desde el 2007, ocupando el tercer puesto entre los países con mayor desigualdad de la Unión Europea, solo por detrás de Rumania y Bulgaria, y empatado con Lituania. El 1% de la población más rica en España concentra una cuarta parte de la riqueza, 25.1%, casi lo mismo que el 70% de la población, que tiene el 32.13%. En el último año, 4 nuevos multimillonarios españoles entraron a formar parte de la lista creada por la revista Forbes hasta alcanzar ya la cifra de 25. Este panorama mundial lleva a que la Oxfam haga justamente sus señalamientos contra esos gobiernos que, si bien hablan de recuperación y de estabilidad económica de sus países en la parte pues macro, no propician un mejor reparto equitativo de las riquezas y se dedican a acelerar en su lugar la apertura neoliberal de sus economías sin importar la erosión de los derechos de los trabajadores. También se dedican a recortar presupuestos, al gasto público, privatizar sectores de la economía y atacar además la libertad de expresión para acallar protestas que produce puestamente esta desigualdad. La ONG entonces insta a los gobiernos a que garanticen que las economías funcionen para todas las personas y no solo para una afortunada minoría. ¿Actuando de qué manera? Bueno, limitar los dividendos de los accionistas y altos directivos de las organizaciones, garantizar que todos los empleados reciban un salario digno, terminar con la brecha salarial entre hombres y mujeres y proteger los derechos de las mujeres trabajadoras. Advierte además que, de no ser así, será imposible alcanzar el objetivo de erradicar la pobreza extrema en 2030. Cerca de 500 millones de personas seguirán viviendo con menos de $1,09 al día. Así nos vamos entonces a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos revisando, a propósito de este informe Oxfam, cómo en España se recorta el presupuesto social, pero se aumenta el gasto en defensa. Decía justamente antes de la pausa el caso de España, un país que se ha comprometido ante la OTAN a destinar el 1,53% de su Producto Interno Bruto al gasto militar en 2024. Una medida por más de rechazada por los movimientos sociales y la oposición, que insisten en recuperar primero pues la inversión en educación, en sanidad o en servicios sociales, que aún no han superado los recortes de los años anteriores a propósito de esa crisis. Sergio Rodrigo y Lucía Muñoz tienen este informe. España ha anunciado un nuevo aumento del gasto militar para financiar la OTAN. El gobierno de Rajoy quiere que casi el 2% del Producto Interior Bruto se destine a defensa, un fondo que alcanzaría los 18.000 millones de euros. El esfuerzo presupuestario programado refleja un claro incremento del gasto dedicado a la defensa. No llega al 2% del PIB en el año 2024. La OTAN ha pedido a sus socios incrementar los fondos ante los nuevos desafíos imperiales de la Organización del Tratado Atlántico, principalmente tras el anuncio de Estados Unidos de reducir los fondos a la OTAN. En la próxima reunión de los ministros de Defensa en febrero, los aliados informarán sobre sus planes específicos de inversión en defensa, cubriendo efectivo, capacidades y contribuciones. En otras palabras, cómo piensan avanzar hacia la inversión del 2% del PIB en defensa. Cómo invertirán fondos adicionales en capacidades militares clave y cómo están contribuyendo a las misiones y operaciones de la OTAN. Mientras, el pueblo español sigue sufriendo los recortes en servicios sociales como sanidad, cuya partida presupuestaria es un 7% menos que hace 9 años, y educación, que ha perdido desde 2008 más de 614 millones.
Rajoy está haciendo como Aznar, tirarse en este caso a los brazos de Donald Trump e intentar cumplir las exigencias que le impone. Estamos además en un país donde se han bajado muchísimo los gastos en derechos sociales, en educación, en sanidad. El aumento se zanjará en 2024 y supondrá en términos reales un incremento del 67,6% del presupuesto de defensa que se debatirá en el Congreso español. Aunque España sigue presumiendo de sus datos macroeconómicos, el gobierno sigue priorizando los gastos sobre defensa frente a la educación, la sanidad o los servicios sociales, que siguen reduciéndose principalmente ante las nuevas políticas del Partido Popular, que debe afrontar un nuevo presupuesto. Sergio Rodrigo y Lucía Muñoz, Telesur, Andalucía, España. Ahí teníamos las prioridades de gasto del gobierno español, lo militar sobre la educación, el trabajo, la productividad, la infraestructura. No es de extrañar entonces que la demanda interna de este país se mantenga estancada. Reportamos lo que dice el economista.es, que titula justamente: el principal peligro para la economía española no es Cataluña, sino el consumo de los hogares. En las vitrinas hay de todo, pero los salarios con alzas prácticamente congeladas desde 2008 no alcanza. Esto significa que los consumidores ahorran menos y por ello encuentran menos razones para salir a gastar. El resultado: no hay suficiente consumo que sostenga además uno de los pilares del crecimiento de una economía industrializada como lo es la española, en la que la salud financiera de los compradores es muy importante, y en este momento de recortes salariales, en este momento de recortes sociales, está convaleciente. Ahora fíjense en esto: mientras el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, continúa su gira por países latinoamericanos con esas pretensiones imperiales de doblegar la soberanía de los países de la región, específicamente de Venezuela, a través justamente de la injerencia, este país norteamericano enfrenta serios asuntos económicos que pues no les están poniendo atención. Por ejemplo, déficit comercial que ya alcanzó el máximo en los últimos 9 años. En medio de las llamadas al proteccionismo del presidente Donald Trump, el déficit en el comercio internacional de bienes y servicios de Washington aumentó 566.600 millones de dólares en 2017. Esto significa un 12,1% más que lo registrado en 2016 y, como decía, el mayor en 9 años. En el último mes del año, por lo menos, de diciembre, el alza del déficit fue de 5,3% hasta los 53.100 millones de dólares, por encima de los 52.000 que fueron anticipados por el Ejecutivo. Ahora, lo del déficit con China y con México, dos de los países más señalados por Trump como beneficiarios de una desastrosa política comercial, a su juicio, pues también crecieron. En el caso de China, el déficit pasó de 347.000 millones en 2016 a 375.000 millones en 2017, lo que supone además un récord histórico entre estas dos potencias. Por su parte, el registrado con México ascendió a 71.000 millones de dólares frente a los 63.200 que fueron en 2016. Las esperanzas de Trump para tapar este hueco están centradas en los futuros recaudos de su polémica reforma fiscal, que, como ya hemos venido reportando, con ella ganan pues pocos y muchos pierden. Así despedimos esta emisión de Impacto Económico, recordándole nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.